Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 8 de mi podcast Real Estate y mi libertad financiera. El día de hoy vamos a estar hablando de un programa de financiamiento exclusivo para inversionistas o aquellas personas que deseen empezar a invertir en bienes raíces. Hola, Willy, ¿cómo estás? Bueno, empezamos con este nuevo programa, con este nuevo episodio y hablaremos de este nuevo programa. Lo más importante, ¿qué es? ¿Qué tienes para contarnos así como para que vayamos empezando con un pequeño resumen y la gente se vaya animando a escuchar todo el episodio? Bueno, hay muchísimas especulaciones acerca de lo que viene en el 2025 y muchas personas hablan de los cambios que vienen en el mercado, pero creo que es importantísimo hablar de cómo afectan esos cambios directamente a los inversionistas. Y de que tenemos soluciones directas para los inversionistas para que puedan calificar a préstamos exclusivos para ellos, donde en realidad los cambios que están teniendo el mercado no les va a afectar de manera significativa. O sea que podemos hablar de que ese es un programa para inversionistas que no necesitan registrar ingresos. Desde ahí ya es un plus totalmente válido e importante. Claro que sí, este programa, como les mencioné anteriormente, es exclusivo para inversionistas. No necesariamente tienes que ser un inversionista seasoned, o sea, no tienes que tener otras inversiones aún. Puedes ser propietario de tu casa primaria solamente y querer empezar a invertir en bienes raíces. Entonces, digamos, es tu caso, ya cuentas con una vivienda primaria y tienes un dinero que quieres poner a trabajar, podrías calificar para este programa. Como lo mencionaste anteriormente, este programa exclusivamente no necesitas mostrar ingresos para poder calificar para él. Entonces, la regla es de que la rentabilidad de la propiedad cubra el pago de la hipoteca. Bueno, yo tengo una pregunta que yo creo que se la puede estar haciendo mucha gente en este momento y es, ¿por qué no se habla tanto de esto? La verdad es que apenas está este programa siendo como utilizado por los inversionistas. Como lo mencionamos en uno de nuestros podcasts anteriores, creo que había un tabú en cuanto a este tipo de préstamos porque no todos los bancos lo ofrecen, ¿sí? Habían unos bancos específicos que se dedicaban a este tipo de préstamo y lo que hemos visto es que han venido incrementando el porcentaje de este tipo de préstamos año tras año. Pero no se hablaba mucho de ellos porque siempre los bancos habían tenido un enfoque diferente que era los préstamos tradicionales, convencional, FHA, VA, USDA, etcétera. Pero ahora se ha visto que debido pues al hecho de que estos programas se han puesto mucho más estrictos con la documentación que requieren para que las personas puedan calificar, pues estos programas han sido como una luz al final del túnel para muchas personas que de pronto no calificaban para un préstamo tradicional, pero ahorita con estos programas pues pueden lograrlo. Yo creo que más importante, antes de saber el proceso, es cuáles son los requisitos, porque ya escuchamos que no es obligatorio registrar o mostrar ingresos, pero deben tener algunos requisitos. ¿Cuáles son? Claro que sí. Bueno, el primer requisito es si vas a comprar, que tengas como mínimo el 10% del valor de la propiedad, ¿ok? Como mínimo. Puedes tener 15, 20, obviamente entre más sea la cuota inicial, pues mejor va a ser tu tasa de interés. Pero tenemos programas para inversionistas empezando con el 90% de financiamiento. Aparte del 10% vas a tener que tener o cubrir gastos de cierre y reservas. Entonces, dependiendo del monto del préstamo, y digo dependiendo porque si el monto es bajito, generalmente los gastos van a ser un poco mayores porque algunos gastos fijos se llevan gran parte de esa tajada de los gastos de cierre. Entonces,
gastos de cierre y encima lo que es reservas. Entonces, reservas debes de tener 6 meses del pago de la hipoteca, incluyendo taxes, seguro, asociación, todos los gastos de la hipoteca, 6 meses en una cuenta bancaria que se debe mostrar. No los vas a utilizar, pero tienes que mostrarlo. Entonces, entre todo, yo te diría para ser muy conservadores, más o menos un 7-8% de gastos de cierre, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, dependiendo el caso y dependiendo cuánto estés prestando. Entonces, allí estaríamos hablando de un total aproximado de 20% sobre el valor de la propiedad. Estimado. En los datos que dabas al inicio, hablas de que debe tener un 10% del valor total, y es un porcentaje mucho más alto en los préstamos tradicionales. ¿Se debe al hecho de que sea tal vez un poquito más flexible con el tema de los impuestos? Esto es porque es una inversión, pero si lo comparamos directamente con los préstamos tradicionales de inversión, no, es inclusive más bajo, porque con los préstamos tradicionales para inversión, el mínimo que debes poner de down es el 15%, o sea que con este programa estás poniendo inclusive por debajo. Los programas que son 5%, 3% de down, esos no son para casas de inversión, son para casas primarias. Entonces, no podríamos compararlo con este caso porque estamos hablando hoy exclusivamente del programa para inversión. Bueno, ya hablamos de los requisitos, hablamos de qué es. Ahora, ¿cuál es el proceso? Tú lo decías hace un momento, los bancos están enfocados hacia otro mercado, ahora se está dando a conocer un poco más, pero ¿cómo la gente solicita o cómo la gente sabe que puede acceder a él? Bueno, pues lo primero es que hagan una consulta conmigo. La consulta es completamente gratuita. Lo que hacemos es analizamos tu caso para ver cómo estás financieramente y cuáles serían los requisitos a seguir, o sea, perdón, los pasos a seguir. Entonces, lo primero es que consultes con nosotros. Ahí en los números que aparecen en pantalla, la gente puede contactarnos a cualquier hora, agendar una cita con nosotros y en esa cita preliminar pues vamos a hacerles una serie de preguntas que nos va a ayudar a determinar cómo cuál es la situación de cada persona. Quiero hacer énfasis aquí en un caso que es no, este programa no es solamente para inversionistas, como les dije ahorita, que ya tienen inversiones. Este programa es también para las personas que están esperando o que desean poder empezar a invertir en bienes raíces, sea que tengas los fondos que necesitas o sea que de pronto ya cuentes con una vivienda que tenga suficiente equity. Ese es otro modelo que hemos visto que muchas personas han utilizado para ayudarse a apalancarse y empezar a invertir. Ejemplo, digamos, tú eres dueña de vivienda y tu casa está paga completamente. Esa casa la puedes utilizar para sacar plusvalía y obtener un préstamo o un financiamiento sobre esa propiedad como respaldo, como colateral, y ese dinero lo vas a poder usar para comprar otra vivienda, ya sea a través de financiamiento o en efectivo si tienes suficiente. Entonces, si no cuentas con el efectivo en este momento, pero tienes una propiedad de respaldo, esta podría ser una opción para ti también. Ese podría ser como el plan B, por así decirlo, pero tiene que ser una vivienda necesariamente o puede ser cualquier otro tipo de inversión inmobiliaria, un local, no sé, un terreno o debe ser una vivienda. Bueno, conmigo exclusivamente tiene que ser una vivienda residencial porque yo solamente hago préstamos residenciales, pero existen otros bancos o otros prestamistas que ofrecen financiamiento o refinanciamiento sobre propiedades comerciales. ¿Tú crees que esta es la alternativa ideal para el momento que se está viviendo en esta transición de mercado como lo hablamos en el episodio anterior? Creo que es una muy buena forma de empezar a invertir. Además de que las estadísticas nos dicen que las inversiones inmobiliarias tienen un retorno promedio en los Estados Unidos del 10% y esto hace que esa inversión sea el segundo activo con mejor rendimiento después del S&P 500, que es el de la bolsa. El S&P 500 da un retorno del 13%, los bienes raíces da un retorno del 10% promedio. Entonces aquí creo que es clave que ya sea que estés empezando en el mundo de las inversiones inmobiliarias o que ya seas un inversor
con conocimiento y experiencia, que tengas en cuenta los tips necesarios para que puedas llegar a hacer una inversión inteligente. O sea, no es invertir por invertir, debes encontrar una propiedad que tenga una rentabilidad buena versus el costo de la vivienda. Tienes que mirar que ese pago de la inversión o de la rentabilidad que vas a recibir, pues te cubra por lo menos el pago de la hipoteca. Debes invertir en áreas que tengan una alta demanda de renta. O sea, muchos factores que hacen que esa inversión no sea, como por decir así, a la loca. Entonces, y para eso, pues es importante que consultes con un especialista, con un profesional que pueda guiarte de la mano y nosotros pues estamos aquí para eso. Bueno, hablando ya de tu caso en específico, de el nicho en el que estás enfocada, que es cuando ya se tienen inversiones inmobiliarias, viviendas residenciales, aquellos, no sé, no nativos que desean iniciar su inversión en Estados Unidos, que por ende no tienen aún viviendas allá, pero sí en sus países de origen, ¿les sirve esa casa como base, como sustento para estos programas o tiene que ser necesariamente en Estados Unidos? Sí, las casas tienen que estar en Estados Unidos, no pueden ser fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, tenemos muchas personas que en su momento compraron vivienda acá y tienen ya una plusvalía en esas viviendas y quieren ampliar el portafolio de inversiones. Tú como extranjero puedes aún calificar para un préstamo para inversionista con estos mismos requisitos, con estos mismos regulaciones, por así decirlo, donde no necesitamos mostrar ingresos de tu país, simplemente con que la propiedad se pague sola, tienes cómo respaldar ese préstamo. Entonces, ya sea que quieras hacer un refinanciamiento sobre una propiedad que tengas en el momento, o digamos que si ya tienes liquidez y quieres ampliar ese portafolio, este programa exclusivo para inversionistas también es para ti. Bueno, Juli, ya para terminar, ¿cómo invitamos a la gente a que se contacten contigo para que claramente puedan iniciar como todo este proceso? Porque para muchos puede ser la primera vez que lo escuchan, ¿cierto? Entonces pueden tener dudas, pueden no saber si califican o no califican, entonces, ¿cómo es el proceso para contactarse contigo? Claro que sí. En la pantalla están todos los números y contactos donde pueden encontrarnos. Los invito a que vean parte de los testimonios que tenemos en nuestra página web, en julianatuasesora.com. Nos pueden contactar por WhatsApp, pueden ver todo el contenido que ponemos en Instagram. Este mes exclusivamente vamos a estar hablando respecto a los cambios que tiene el mercado en el 2025 con la nueva presidencia y también vamos a hablar acerca de estos programas de inversionistas, así que por ahí nos pueden contactar y agendar una cita con nosotros para una consulta completamente personalizada y que se ajuste a tus necesidades. Antes de despedirnos, un tip que le puedas dar a esos inversionistas para que, si no califican, puedan llegar a calificar en un futuro en este Claro, programa. claro que sí. Tip, consulta conmigo y te hago una consulta completamente personalizada y podemos ver qué estrategias hay para ayudarte a lograr esa meta. Chao, Willy, muchas gracias. Gracias a ti. Chao, chao.